Gracias por continuar a partir de ahora. Nos place que nos visite este día, hoy martes, el doctor Raúl Fontana Sánchez. Es un médico especialista en medicina regenerativa. Con el doctor Raúl Fontana vamos a hablar de algo tan importante como es la salud, como es la vitalidad, como es la vida en general. Buenos días, bienvenido Raúl. Buenos días, Gustavo. Para mí es un gran honor estar aquí en esta gran familia que es como mi casa. Así es. Y en este programa que cada día pues está penetrando de manera más interesante en toda la ciudadanía porque le gusta la innovación, le gusta lo moderno y al mismo tiempo la profundidad y la libertad que encuentra en cada uno de estos espacios. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por una noción elemental. ¿Qué es estar en salud y qué es estar en enfermedad en un ser humano? Realmente este es un tema apasionante que tanto nos gusta porque es parte medular de la vida de cada ser humano. Hay un lema de la gente de nuestro campo que lo define muy bien y dice, sin salud no hay nada. Es decir, lo más importante es la salud. La salud no solamente como la ausencia de enfermedad, porque la persona dice yo no estoy enfermo, entonces estoy en salud. No, Cuando la gente suele decir, doctor, yo no sufro de nada y como de todo. Y como de todo. Y piensa que está saludable. Piensa que está saludable, pero ya desde hace tiempo, incluso la Organización Mundial de la Salud define la salud en un campo más amplio, como un verdadero estado de bienestar físico, mental y emocional, donde la persona no solamente tiene ausencia de enfermedad, sino que interactúa con el medio incluso de forma saludable, logrando con esto una actitud activa del ser humano en el sentido de que la salud no es solamente lo que me sucede, sino que la salud también es lo que le sucede a la sociedad, lo que le sucede al planeta, al medio ambiente, y que yo soy parte de esa salud, entonces me convierto en un ente activo, proveedor de ese medio y de un ambiente saludable. Es decir, alguien, por ejemplo, que corporalmente no tenga un tumor, no tenga ninguna enfermedad, pero si emocionalmente no está sano, esa persona no está en salud. No está en salud, si esa persona tiene una obstinación, por ejemplo, vamos a decir, con cortar árboles, aunque esté su cuerpo sano, no está en salud. No está en salud. Entonces, hay una integración ya, digamos, del medio, del planeta, del entorno, con lo que le pasa al ser humano. Y ese enfoque es muy interesante y por eso yo decía que lo felicitaba también a ustedes porque son en parte proveedores de una nueva línea de pensamiento para toda la sociedad que cabalga sobre esta nueva línea positiva, proactiva, de interacción, de integralidad, de no solamente verse el individuo aislado y de forma egoísta personal, sino el individuo actuando con su medio, con la sociedad, con el medio ambiente. Entonces una persona que esté con una conducta negativa, violenta, agresiva, es una persona que aunque tenga ausencia de enfermedad no está en salud, porque es una persona que está proveyendo hacia su medio y hacia los demás elementos tóxicos de contaminación emocional y de violencia que indudablemente afectan a los demás. Entonces, tenemos que ver la salud en ese campo. Una persona que no se sienta bien en la vida, que no se sienta el bienestar como parte importante de su existencia, una persona que no tenga alegría de vivir, no está en salud. De hecho, esto se ha estudiado mucho y se ha analizado desde el punto de vista de cómo la mente, el pensamiento y las emociones actúan e inciden en el estado físico de la persona. Por eso es que se habla de ambos campos, el campo físico y la actitud de lo que representa el bienestar emocional, para incidir de que realmente esa persona está en salud. Bueno, usted me definió muy bien un concepto moderno lo que es la salud, que es un concepto integral, que no es simplemente lo individual, sino el entorno, el medio. Es una persona que está bien, pero que tampoco hace daño al entorno ni a los demás. Exactamente. De ahí parte la medicina que nosotros hacemos, que es una medicina integradora, que es una medicina holística, porque abarca todos estos elementos y es lo que se llama medicina alternativa y complementaria. Doctor, entonces, ¿qué es sufrir una enfermedad o estar enfermo?
Estar enfermo verdaderamente es una condición que abarca desde lo más simple, que puede ser una perturbación emocional y psicológica, hasta un estado de lesión orgánica grave. Estar enfermo es una condición que muchas veces aparenta ser una enfermedad y no entendemos que el organismo está buscando a través de un mecanismo natural un proceso de cura. Entonces, a veces decimos que estamos sanos y estamos enfermos, y a veces decimos que me estoy enfermando y el organismo lo que está haciendo es sanando, liberándose de un proceso tóxico. Si le sigo y le entiendo, a veces el organismo nos envía una señal que nosotros interpretamos como un malestar. O enfermedad, son los síntomas. Por ejemplo, vamos a ponerlo sencillo. Ahora estamos en esta época de la Navidad, sí. Es un tiempo dado a los excesos, exactamente, donde las personas comen abundantemente, toman también, y se dan ciertas libertades que en otras épocas del año pues no lo hacen. Entonces, a veces al comer el organismo hace un episodio de diarrea. Y la persona dice, oye, yo estaba bien y ahora estoy enfermo. Pero esa diarrea realmente no es una enfermedad, esa diarrea es un mecanismo en ese momento del organismo para liberarse de la verdadera enfermedad. Entonces, eso que llamamos enfermedad es un proceso de cura que se está sucediendo y está en proceso para verificar una verdadera salud. El cuerpo está diciendo, mira, aquí hay algo que no está bien, estoy expulsando este exceso. Exactamente, aquí hay algo que no está bien. Si el cuerpo no se cura a través de ese proceso natural de la diarrea, entonces la persona tiene una verdadera toxemia, o sea, entra en un estado que puede incluir un ingreso en una clínica o incluso la muerte, porque se queda con toda esa contaminación dentro del organismo. Entonces, si la persona se come su chicharrón, sus cueritos de cerdo, como me dicen muchos, a mí me gusta mi cuerito de cerdo, mi cerdito asado, y yo, muy bien, pero hay que tener un límite con todas las cosas. Los excesos llevan a que el organismo haga esa respuesta. Y decimos, nos enfermamos, no, el organismo empezó a liberarse del tóxico, del veneno, que de otra forma, si lo deja dentro, entonces llegaría a una condición grave. Una verdadera enfermedad. Y eso es un ejemplo que lo ponemos siempre porque existen muchas condiciones de ese tipo. Incluso los mismos procesos gripales, la persona dice estoy enfermo, pero es un proceso de depuración, de limpieza y de desintoxicación. Si no acostumbramos el organismo periódicamente a nosotros depurarlo y desintoxicarlo, él crea sus propios mecanismos de desintoxicación, de liberación de lo que se llama el medio de cultivo de los virus, bacterias, parásitos y hongos que se generan en el cuerpo a través de ese contenido flemático y tóxico que se va produciendo como desecho natural del metabolismo orgánico. Es decir, aunque una persona lleve una alimentación saludable, debe regularmente tener un proceso de desintoxicación porque los desechos normales del cuerpo tienden a acumularse. Entonces hay desechos de ácido láctico, uratos, etcétera, que se van acumulando y eso forma una flema. Esa flema o ese tóxico es recogido por el sistema linfático, que es un sistema que no le da mucha importancia, igual que el vaso, el apéndice o las amígdalas. Sin embargo, son elementos sumamente vitales para la salud. Y ese sistema linfático es el que está recogiendo ese medio de cultivo. Cuando ese medio o esa flema aumenta en gran cantidad, se desarrollan los virus, las bacterias, parásitos y hongos. Cuando no está en alta cantidad, entonces no se desarrollan esos microorganismos. ¿Cada qué tiempo, doctor, debería una persona consultar a un especialista y someterse a ese proceso, vamos a decir, como hacer esa paradita para una limpieza, para una desintoxicación? ¿Cada qué tiempo? Yo pienso que todos los años la persona, así como se da un tiempo para en las Navidades, se da permiso para alimentarse con exceso, pues debería también hacer su tiempo, vamos a decir, de recogimiento interior, de desintoxicación. De ahí que eso se tiene desde la tradición antigua. Todas las culturas tienen una época del año dedicada a ese recogimiento, que termina en la primavera. Los celtas tienen bueno, los musulmanes tienen en el mundo cristiano, Ramadán, en el mundo cristiano la época del ayuno, y esto no solamente tiene una tradición religiosa, sino que esto tiene un concepto relacionado
con la salud humana incluso y la forma de vida. Los antiguos le daban a la tierra el llamado barbecho, una especie de descanso a la tierra también. Exactamente, porque el ser humano vivía más en armonía con la naturaleza. Entonces el problema actual es que nos hemos separado de los ciclos vitales. De ahí que el ser humano, al estar alejado de esos ciclos vitales, no tenga el contacto ya con la naturaleza, con los ciclos de la luna, la tierra, pero también a nivel orgánico no se dedica ese tiempo para esos procesos de desintoxicación. Fíjate que los españoles, cuando llegaron aquí, los indios se reían mucho porque decían que hombre blanco se limpiaba por fuera, pero no se limpiaba por dentro. Entonces los españoles observaban que dentro del rito de areitos, que el areíto que se formaba dentro del mundo taíno, ellos tenían una tradición donde tomaban un purgante que le hacía era vomitivo y le ocasionaba diarrea. Entonces los españoles se reían. Que entendían indios locos, no se limpian por fuera, pero mira lo que hacen, se envenenan con esas cosas. Y no, eso es parte de una tradición ancestral donde ellos procuraban un mecanismo de desintoxicación y de depuración. Hay normas, o vamos a decir tips, muy sencillos que nosotros podemos aplicar. Yo tengo amigos que le digo simplemente, escoge un día a la semana y haz un ayuno de frutas, es decir, pásate ese día a la semana tomando fruta. Ya, eso es un mecanismo en el que le damos un descanso. Fruta y agua, ¿verdad? Fruta, agua, sí. O un poquito de pan integral, algo muy mínimo. O sea, que le demos la oportunidad que descanse el cuerpo, porque el estado natural es la salud. Y el organismo, el ser humano, siempre busca automáticamente estar en salud. Lo único que debemos hacer es dejar que trabaje. Entonces no dejamos que trabaje porque lo mantenemos siempre, sobre todo con la alimentación, entonces, el estrés y todo eso, bajo una presión. Si dejamos que él trabaje, él mismo va a producir su proceso de desintoxicación. En síntesis, hemos visto cómo usted define la salud como es integrar el concepto, es decir, no solo el cuerpo sano, sino emocionalmente en armonía con el ambiente. Exactamente. Lo que quiere decir no agredir la naturaleza ni ser agredido por la naturaleza, ¿verdad? Vamos a decir, alguien por ejemplo puede estar muy contento en esta época porque si pone un equipo de música en un carro a alto volumen está agrediendo a los demás, está enfermando el ambiente. Exacto. Y así como uno se hace a veces el examen ejecutivo médico de analizarse todo, también usted recomienda como esa parada para esa especie de regeneración o limpieza corporal. Exactamente. Esa es la otra parte, ¿verdad? Claro. Bien. Definitivamente esa es la vía. Y si el ser humano aprende esto, se va a economizar muchas recetas médicas, va a aprender una vida más equilibrada, más armónica, y su propio cuerpo va a mantenerse saludable. Esto implica también ciertos hábitos de vida, como lo es el ejercicio, una adecuada respiración, como lo es también eliminar aquellos elementos que en la vida ocasionan tanta tensión en las personas y estrés. Entonces, si tú no puedes manejar una situación de estrés, trata de evitarla, trata de colocarte en una posición donde tú puedas tener un medio de vida más armónico y no estar bajo presión. Entonces, todo eso se convierte en un elemento que le permite al organismo físico entrar en salud, que es lo que necesitamos hacer, lo cual es menos costoso, es más preventivo, es más viable desde el punto de vista de los planes masivos que podríamos hablar de salud o de salud colectiva, en tener ese enfoque preventivo, que es lo que realmente funciona. Sí, que eso es algo que se ha discutido mucho en nuestro país, de la necesidad de hacer más labor en salud, en la prevención. Exacto. Y no que la gente llegue a los hospitales cuando ya está enfermo, llega el médico, ¿no? Sí, pero hay un problema, Gustavo, eso no es rentable. No es rentable para los que invierten muchos millones en investigación de un producto que luego tienen que venderlo al precio que sea, porque tienen que metérselo a las personas, o en una vacuna que es de efecto dudoso o con efectos secundarios, pero tienen que venderlo. Entonces hay un conflicto entre esos grandes intereses económicos que no son los médicos ni es el personal de salud. No, esos son grandes corporaciones. Son grandes empresas que lo único que ven es la inversión económica y que no les conviene el enfoque preventivo ni les conviene la salud. Por ejemplo, porque el negocio doctor, es la enfermedad, la salud no es negocio por ejemplo, para nadie. Todos los años vienen los virus gripales, la influenza que ustedes llaman, ¿verdad? Hay distintas categorías y dicen que siempre hay uno nuevo.
Pero hay unos medicamentos que se siguen como marca, vendiendo y propagando y publicitando todo el tiempo. Si cambia ese virus, quiere decir que ya eso que tomamos hace 5 años quizá no sirva, pero se sigue anunciando y vendiendo. Exactamente. Cuando a ti te da el virus de la influenza, ya tú quedas para toda la vida inmune a ese virus. Si te da otra cepa que ha mutado. Entonces, esa vacuna que te hicieron para ese, no, la naturaleza te proveyó ya con la capacidad natural de tú quedar inmune ante ese virus. Entonces, ahí hay también un tema interesante con el tema de esas vacunas contra la influencia, ¿no? La influenza, el virus de la influenza, y contra todos los virus, porque en cierto modo esa capacidad está en cada uno de nosotros, de generar esa inmunidad ante la presencia del virus gripal. Bueno, ahí está todo este tema así del el comercio, que es multimillonario de grandes corporaciones, y ha habido tantos casos de denuncia de médicos y de científicos que dicen, bueno, en tal época descubrimos tal cosa, pero yo tenía que estar callado y la corporación obligó a que se mantuviera 10 años callado, porque debía salir de unos inventarios que había que vender. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer quizás en otro momento todo un programa Sobre de eso. toda la información disponible para la curación incluso de más de 40 tipos de cáncer y que en diferentes circunstancias se ha mantenido relegada. Pero eso ya lo hablaremos Es en un tema otro programa, muy interesante, amplio, porque es una barbaridad todo eso lo que ocurre. Entonces, en el caso de su especialidad, la medicina regenerativa, ¿en qué consiste, doctor? Realmente a partir de la década del 90 y del año 2000, los avances científicos pues han podido abarcar lo que es ya el último estadio de la medicina más avanzado. Sabes que la medicina en principio era una medicina que se hacía de diagnóstico y tratamiento, es decir, una persona enferma se le diagnosticaba y se le curaba. Luego cambió a un enfoque que además de diagnóstico y tratamiento tuviera el aspecto de la prevención. Entonces se enfocó la Organización Mundial de la Salud en lo que se desarrolló la estrategia de atención primaria en salud, motivadas por la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Esta estrategia se asimiló muy bien en nuestro país a través del sistema de seguridad social. Lamentablemente no se ha podido desarrollar de manera efectiva, por lo mismo que antes hablábamos, porque esto genera salud y se resuelve el 80% de las enfermedades en el primer nivel de atención, con la estrategia de atención primaria. Y ahí no hay dinero. Ahí no hay dinero porque entonces disminuye de forma significativa la cantidad de enfermos. Pero más allá de la prevención y la promoción de la salud y del diagnóstico y el tratamiento, la ciencia ya ha avanzado en lo que es demostrar que esa medicina que era curativa, también preventiva, ahora puede ser regenerativa. Es decir, que nosotros en nuestro cuerpo a nivel celular, nuestro ADN contiene toda la información necesaria para poder rescatar el estado o la condición del órgano, el tejido o la célula normal ante o previo a la enfermedad. Es decir, nuestro cuerpo tiene la capacidad de volver a su condición de origen. De ahí que se ha desarrollado toda una investigación y hoy en día se está avanzando con el tema de no solamente las células madres, sino también una serie de factores que hay en el organismo, como son los factores de crecimiento a nivel de lo plaquetario, que permiten la regulación de los órganos. En el caso de la diabetes, por ejemplo, restablecen el funcionamiento del páncreas, a nivel hepático trabajan muy bien, y que incluso en Estados Unidos hoy en día la medicina regenerativa está avanzando con la creación de órganos como tales, de ingeniería genética. Pongamos un puntito ahí en esa parte. Vamos a una pausa, doctor, y en breve continuamos. Seguimos con más en A Partir de Ahora, y ahora estamos en compañía de nuestro compañero Ariel Pérez. Buenos días, Ariel. Buenos días, Carla. Buenos días a todos. Ayer, bueno, ya empezaron hace ya unos días las reparticiones de cajas navideñas. Ayer se reportó en la radio. Yo no he visto la noticia, no he visto más información al respecto, pero sí andan comentándolo por las redes sociales de que murió un joven
ha causado un disparo. ¿En dónde es? En una repartición, dicen que en Dajabón. Okay. No estoy seguro, es una especulación. Pero bueno, tenemos un video primero de un accidente de un camioncito, no era un camión muy grande, pequeño, pero lleno de cajas navideñas del senador, o por lo menos tenía la imagen del senador José Antonio Cruz, que es de la provincia Santiago Rodríguez. Santiago. Y que chocó con una guagua o camión de eso de agua o de combustible, no sé, sabe bien. El señor que iba manejando lo pudieron sacar, al parecer con las piernas lesionadas, porque pero todas esas cajas quedaron destruidas. Bueno, algunas, pero ahí limpiaron, la gente limpió. Ahí está el señor como quedó atrapado. Sí, ahí lo sacaron, no sufrió de lesiones muy graves, supongo que las piernas, porque como es un camioncito de esos pequeños, y chocó con una, ¿ves? Ahí sale incluso la imagen. De las cajas y de la persona que está costeando, parece que las cajas también que se iban a dar. Entonces, pues bueno, al hombre lo lograron sacar, una cosa que me pareció muy arriesgada hacerlo así. Y más nadie sufrió ningún tipo de daño. No, porque fue él contra el otro camión que es una patana de hierro, o sea, ¿no? Exacto, él fue que se terminó estrellando. Sí. Tú dices que está mal sacarlo así, y sí está mal. Lo que pasa es que las personas aquí no saben de primeros auxilios, no se imparte eso en ninguna escuela dominicana, ni nadie se acerca a la Cruz Roja, ni la Cruz Roja, ni ninguna otra institución realiza mucho más daño. Al parecer no le hicieron mucho más daño, o sea, lo lograron sacar con esa dificultad, ¿no? De que estaba atrapado ahí. Sí. Pero se ve cómo están alando la puerta y todo, exacto. Duraron un buen rato ahí. Y después, pues la gente aprovechó y se llevó todas las cajas que pudieron salvar. Eso te iba a preguntar, ¿quién se llevó las cajas? No, ahí se metieron uno o dos y empezaron a repartir. Ellos mismos armaron una comisión de repartición de cajas. En lo que venía la ambulancia para llevarse al señor, ya... Se hizo un saqueo. Un saqueo, pero cuestión de minutos. Este video tiene como 7 minutos, no lo vamos a pasar completo. Ahí ven que mi señor estaba bien. Estaba consciente. Sí. Bueno, él básicamente estaba también alando para salir. Sí, él incluso se quitó Lo bueno es que no sufrió ningún tipo de daños graves. No, al parecer fue como quedó atrapado en las piernas, probablemente las rodillas, las piernas rotas, pero nada. ¿Y tú tienes otro video también? Hay otro video, sí. El otro video es... mira, están poniendo muchos videos en las redes sociales que son viejos. Ya me tomé mucho tiempo confirmando que fueran videos de este año. ¿Acerca de las reparticiones de cajas? Sí, porque bueno, mañana miércoles el presidente va a repartir. Y hoy el PRCC. Exacto. El Partido Reformista, como todos los años. Pero este es de ayer, de Dajabón, que no tiene muy buena calidad, pero se reportó en algunos medios que hubo mucho desorden, empujones, pleitos, como siempre, porque es jugar con la desesperación de la gente y además no organizan nada, ¿no? ¿Y Dajabón por la senadora Sonia Mateo o por quién? Eso solo decía, creo que el camión creo que solo dice presidencia. Presidencia, lo llevaron de la presidencia entonces. Pero ahí vamos a verlo, no es muy largo, o sea que... Vamos a verlo. Y es una pena que la necesidad de un pueblo te lleve
a darte golpes y agredir a otra persona por una caja que lo que tiene es un poquito de arroz, un chin de aceite, unos cuantos dulcitos, un vino tinto de la fuerza, ni siquiera gran cosa, y un pica pica. Y mira lo que tenemos que ver todos los fines de años en la población dominicana. Es muy lamentable, probablemente aparezcan más videos próximamente, pero bueno, esto es lo que está corriendo. Esta mañana, desde que me levanté, estaba viendo en las redes sociales videos sí, y videos de reparticiones. Incluso viejos, pero bueno. Bueno, gracias Ariel por estar con nosotros y por traernos estas imágenes. Pasemos nuevamente con Gustavo, quien todavía tiene el entrevistado, justamente hablando de salud. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Ariel y Carla. Sí, es vergonzoso eso que ocurre todos los años, ya como así hablábamos en principio. Continuamos aquí con el doctor Raúl Fontana Sánchez. Usted ha hablado, doctor, de todo este concepto y cómo ha avanzado la medicina regenerativa. Si se trata ya de que quizás situaciones de salud que se consideraban antes insalvables o que la gente tenía que vivir con cierta condición y tomando medicamentos, hoy día eso se puede revertir desde el mismo organismo. Claro, eso es lo interesante de todo esto. Había muchas condiciones, sobre todo en el campo de las enfermedades crónicas, como el Parkinson, como la diabetes, el Alzheimer, por ejemplo, que la diabetes, enfermedades de tipo cardiovascular, que hoy en día están experimentando una mejoría extraordinaria a través del uso de la medicina regenerativa. En el caso de la diabetes, por ejemplo, se desarrolla una úlcera que en los pies, en las extremidades inferiores, produce muchas veces amputaciones. Y se han hecho estudios recientes, por ejemplo en Cuba hay un estudio muy interesante, donde con más de 20 personas, pues utilizando estos principios de medicina regenerativa, que estaban próximos a amputarse, pudieron recuperar totalmente su extremidad. Nosotros aquí hemos tenido casos de úlcera de 8 y 9 años, donde la persona ya está necrótico totalmente el tejido, muerto, y que en unas 5 o 6 sesiones que le hemos aplicado de tratamiento, la persona prácticamente ha cerrado en más de un 90% la úlcera. ¿Caso que usted ha atendido? Caso que nosotros hemos atendido en nuestra experiencia personal. También en el caso, por ejemplo, se conoce una experiencia interesante con Parkinson que tenemos, personas que no respondían ya a los medicamentos y actualmente están con una dosis mínima de medicamento y sin temblor, caminando y haciendo vida totalmente normal. Se ponen su ropa, hacen toda su vida de forma normal, y un paciente que estaba en una condición de vida donde prácticamente no tenía ninguna viabilidad, ha tenido una nueva esperanza, un nuevo aire, y donde ya tiene una expectativa de poder desenvolverse de una forma favorable. Para esto se utilizan diversos mecanismos, el uso de células madres adultas de origen mesenquimal y hematopoyético, es decir, se utilizan células... Eso? Esa palabrita dominguera. Sí. Se utilizan células de médula ósea, que es algo que se hace de más de 50 años, el trasplante de médula que se utiliza en pacientes de leucemia, en ciertos linfomas, sí. Eso se conoce y se hace en nuestro país con un costo pues verdaderamente alto, pues ya se utilizan células de la médula y se pueden aplicar de una forma muy económica y muy viable en determinados órganos, y el organismo lo que hace es que estas células que eran de su propio organismo tienen lo que se llama plasticidad. Es decir, la capacidad de convertirse en una célula diferente, sana, similar a la que estaba afectada, pero sana. Entonces sustituye esa célula enferma por una célula sana. Hay personas que dicen, pero si eso ya estaba en mi propio cuerpo, porque es un autoinjerto, es un autotrasplante, es autólogo como se le llama comúnmente, ¿cómo es que no hace esa función de forma espontánea? Sí la hace, pero con la edad esa función va disminuyendo. Entonces los niños tienen una capacidad de regeneración muy rápida. Si hacen una herida, esa herida puede cicatrizar debido a la cantidad de células madres que van al sitio y se transforman en tejido epitelial, en tejido de la piel. Los adultos van perdiendo esa capacidad. Entonces necesitamos extraer las pocas que quedan en el cuerpo, tanto de médula ósea como de grasa, donde hay otras células interesantes, células madre, activarlas mediante un proceso y volver a introducirla en el organismo en una sola sesión sin ningún
medio alteración. Ya esto no es un proceso muy complicado ni muy caro como era al principio. No, nada, porque se busca que sea un proceso natural. Vamos a decir que la medicina regenerativa es el punto donde la medicina convencional de tradición científica se une a la medicina natural y armónica con el cuerpo humano, porque el procedimiento de células madre es totalmente natural, inofensivo, no produce efectos secundarios, es un solo tratamiento que te sirve para muchas cosas, lo cual son características puntuales de los tratamientos naturales. Pero esto es mediante un tipo de operación como la que le hacen, por ejemplo, a los peloteros. Hay un caso de Bertolo Colón, que un médico de Santiago le hizo una operación y él está de nuevo firmando contratos millonarios. Pero es mucho más simple que una operación. Es un procedimiento medianamente invasivo porque no requiere anestesia general ni nada. Sí, es anestesia tópica. Es ambulatorio. Es prácticamente ambulatorio, se desarrolla en unas 5 o 6 horas, la persona llega caminando y se va luego a su casa sin ningún tipo de problema. Entonces, eso fue lo que se le hizo a Bartolo Colón. Me gustaría su opinión, porque con todas estas cosas siempre aparecen vivos y farsantes y comerciantes. Claro. En días pasados se estuvo en varios países denunciando y prohibiendo unos vivos que aparecieron con una supuesta célula madre en unas cápsulas. Claro. Y decía que con eso la gente se ponía de 15 años, bonito, se le quitaban. Hay de todo, definitivamente hay de pero todo. Eso no es, pero no existe tecnología que encapsule la célula madre. Eso no existe todavía. Que está tomando eso, es una vitamina, ellos venden una vitamina y la nuestro país. Y mentalmente hasta se ayuda porque piensa que se está poniendo bonito y joven. Pero no son células madre, yo se lo aclaro mucho, son precursores vitamínicos que estimulan el sistema inmunológico, son positivos, no son negativos, pero tampoco podemos decir que son que con eso la gente va a regenerarse, porque claro. No es verdad. Tampoco podemos decir que con los procedimientos de células madres se van a solucionar todas las enfermedades, no. Esto no es la gran panacea, simplemente abre una ventana de esperanza, de mejoría o incluso de curación para muchas enfermedades. Y nosotros en nuestra experiencia personal los resultados que estamos viendo son muy halagüeños. No todos los pacientes responden igual, algunos van a mejorar más que otros, todo depende de su condición, pero siempre los resultados hasta ahora están siendo muy positivos y estimamos que en los próximos años se le va a ganar terreno a muchas enfermedades que hoy parecen pues imposibles de tratar o que simplemente la persona ya ha dicho yo voy a tomar pastilla toda la vida. No, hay alternativa, hay posibilidades de cambiar y revertir todo esto y de mejorar sobre todo problemas a nivel hepático, a nivel del páncreas, a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, que son órganos prácticamente intocables a los que no teníamos ninguna herramienta y hoy podemos decir que sí existen vías por las cuales pueden mejorar y tener una condición de vida más favorable, más de más bienestar y de más calidad. Doctor, hay una situación con la que muchos y muchas tenemos que enfrentarnos todos los días y por el tipo de vida sedentaria que se lleva en los últimos tiempos, se ha convertido, hay países como Estados Unidos que es una especie de pandemia, que es el sobrepeso, con todas sus consecuencias negativas y a veces se nos hace tan difícil bajar, uno lucha, baja, pero a veces se hace difícil mantenerse o continuar bajando hasta lograr una meta. ¿En eso también ayuda la medicina regenerativa? Claro, porque nosotros, como hablamos anteriormente, hacemos un enfoque integral. Entonces, no podemos ver por separado una cosa u otra. Entonces, nosotros integramos la medicina regenerativa con la medicina alternativa y complementaria y lo que es la nutrición, control de peso, manejo del estrés y de todos los aspectos que inciden en la enfermedad. Eso nos facilita y nos da la oportunidad de ver cómo una persona que tenemos casos de pacientes de 525 libras tuvimos y que en 40 días pueden bajar unas 50 libras y mejorar su condición de dormir, de caminar, de respirar mucho mejor. Y nosotros tenemos pacientes que a través del programa de control de peso han podido bajar más de 125 libras. Entonces sin tener que hacer cirugía y sobre todo con el beneficio de que como han aprendido un nuevo sistema de alimentación, no vuelven a tener ese peso. No tienen la ansiedad por comer de manera desordenada. Claro, entonces el control del peso, el tratamiento de la obesidad es todo un arte,
porque yo lo digo por mí mismo, yo tuve que bajar 73 libras, Sí, y de sí. mi experiencia personal... Yo que lo conocí antes de que bajó Sí, mucho. entonces de mi experiencia yo saqué muchas conclusiones interesantes que no están en los libros, porque no es tan fácil y sencillo. La persona después que empieza con los años a aumentar de peso se le hace muy difícil, y la mayoría de las dietas te estancan en un nivel y la persona aún con la dieta deja de bajar de peso. Entonces nosotros tenemos un programa muy importante, muy bueno, se llama Resel Slim, donde es un programa que lo hacemos en base a ciclos de 2 meses, donde hay 4 etapas diferentes dentro de ese ciclo, y la etapa que dura unos 40 días es la etapa de pérdida de peso, y luego viene un proceso de estabilización en ese peso para que el organismo aprenda cuál es su peso y no vuelva a subir. Entonces, al pasarlo por esas 4 etapas, obtenemos... Interesante que dice que el organismo aprende. El organismo Claro. tiene una especie como de memoria. Totalmente, y el cerebro es el que controla todo eso. Entonces tú tienes que producir un cambio del metabolismo y programar el cerebro a un nuevo metabolismo. Cuando esto ocurre, la persona come y no aumenta de peso. Muchas es como personas, una especie de chip que se queda allá diciendo, mira, yo soy un Exactamente. tipo esbelto, delgado y no voy a pasar de Exacto. 120 libras, por ejemplo. porque ahora mismo hay otro chip donde el organismo ya está Soy de acostumbrado a 200. ese peso, y de cualquier cosa que coma vuelve a ese peso. Entonces hay personas que te dicen, yo no como tanto, o sea, no, lo que ¿Por qué como es se me hace tan poquito. difícil rebajar? Y cuando vienen donde mí, yo le digo, nadie te cree, pero yo sí te creo, porque sé que es así. Tú no comes mucho, es un problema del metabolismo. Entonces, lo que pasa con los luchadores de lucha sumo. Para mantener ese peso, los luchadores de lucha sumo, lo único que hacen es comer una sola vez al día. Ellos hacen 6 horas de ejercicio, y tú dirías, una persona que hace 6 horas de ejercicio, ¿cómo se mantiene ese peso? Muy fácil, dejando de comer. Ellos no desayunan, no comen a las 12, empiezan a comer a las 3:30 o 4 de la tarde. Con ansiedad. Y se comen toda una batea, como decimos, una mesa completa. Entonces, eso hace que el metabolismo se frene. Y ellos, a pesar de hacer mucho ejercicio, mantienen 300, 400 libras. Entonces, eso nos pasa a la mayoría de las personas. Nos saltamos el desayuno, que es la más importante de las comidas, duramos muchas horas sin comer, el metabolismo se estanca, se produce la obesidad y el cerebro se adapta a ese nivel de obesidad. Cuando el cerebro está en ese nivel, entonces tú tienes que reprogramarlo, resetearlo, borrar esa información y adaptarlo a un nuevo patrón de alimentación y a un nuevo programa metabólico. Esto se puede lograr con ese programa Resel Slim, que nosotros tenemos hasta ahora una efectividad en más de un 90% de pérdida de peso deseado en el tiempo programado. Es decir, tenemos prácticamente una satisfacción en el 100% de los pacientes con el logro de sus objetivos, porque lo llevamos por segmentos, y esos segmentos le permiten al organismo que no solamente aprenda tú como persona un nuevo esquema de alimentación, sino que tu cerebro quede programado a un nuevo sistema metabólico. Qué interesante que sea así, o sea, porque esa es una gran lucha que tiene mucha gente y se pregunta por qué es tan difícil. Y no solamente es un asunto de estética, es un tema de salud, es un tema de no poder dormir, es un tema de las articulaciones, las rodillas empiezan a dañarse, es un tema también que tiene que ver con el corazón, presión alta. Y hasta económico, porque tiene que vivir cambiando ropero constantemente, ¿verdad? Hasta económico también. Pero aquí lo hacemos a la inversa, entonces le decimos, lleva la ropa donde el sastre, porque ahora te queda muy ancha, para que pueda hacerla más estrecha. Doctor, vamos a decir dónde la gente puede comunicarse con usted, porque si tiene interés en saber más sobre la medicina regenerativa y estos planes de salud. Bueno, muy bien, pueden llamarnos al teléfono 809-621-8127. 809-621-8127. Pueden buscarnos en Facebook, estamos como Resel, @Resel en Facebook. Y también vamos a dar la dirección aquí mismo en la calle Boechío, número 4, edificio Salvador 1, suite 203, donde está nuestro centro Resel de regeneración celular y medicina alternativa y complementaria. Aquí mismo, vecino de Acento. Somos vecinitos. Bueno, Estamos muchísimas aquí. gracias al doctor Raúl Fontana Sánchez por estas importantes informaciones sobre algo tan relevante como es la salud, como es la vida, la vitalidad del ser humano. Amigos, no se vayan, que hay más con Carla.
Gracias.